Bogotá, 14 de octubre, 3 p.m. El sonido del teléfono cortó la rutina de Valentina como una sirena en mitad del silencio. La pantalla mostraba un nombre que nunca presagia buenas noticias: Fresa. Su voz al otro lado estaba quebrada, ahogada por el pánico. «Ayúdala, por favor, ayúdala. Está con Miguel, la está humillando». La sangre se heló. Miguel. El nombre se clavó como un eco maldito en la memoria reciente. Días atrás, aquel hombre había empujado a Valentina fuera del apartamento de su hermana con un grito que parecía una sentencia: «Ustedes nunca han sido bienvenidas acá». Bienvenidos a Rastros del Pecado. La tarde del martes 14 de octubre no tenía intención de ser especial. Era una de esas tardes planas, de oficina, de chats sin importancia y correos por contestar. Para Valentina era simplemente eso, martes. Lo único que la desacomodaba era ese silencio espeso con su hermana Alejandra, la misma Alejandra que en redes se hacía llamar Baby the Money, desde una discusión familiar que había dejado a todas con la sangre caliente. Pero a las 3 p.m., la línea recta del día se quebró. El teléfono vibró. Número conocido. Fresa, el amigo inseparable, el que siempre estaba con Alejandra, el que casi nunca llamaba y mucho menos con esa urgencia. «Vale», la voz le salió rota, atropellada. «Vale, ayúdala, está con Miguel, se están peleando feo, la está tratando mal, recógela por favor, ayude a mi hermana». No fue una llamada, fue una alarma, el aviso de que algo, en algún punto de la ciudad, ya estaba fuera de control. En segundos, la mente de Valentina viajó 5 días atrás, al jueves 9 de octubre. Ahí estaba otra vez, el apartamento de Alejandra, olor a desinfectante, cremas, gasas. Alejandra recién operada, adolorida pero ilusionada, era una cirugía que llevaba tiempo queriendo. Se suponía que después de eso venía la parte buena: trabajo, casa, carro, vida nueva. Pero no, ese día fue el quiebre. Miguel, Samur One para el mundo, no la quería ahí, ni a Valentina, ni a la hermana menor, una niña de 14 años que no tenía nada que ver. La escena se había vuelto violenta en segundos, el tono de él subió, el desprecio se hizo evidente y el empujón llegó más rápido que las palabras. «Váyase de mi casa, ustedes nunca han sido bienvenidas acá». Esa frase, dicha frente a una mujer recién operada, frente a su familia, tenía algo más que rabia. No era solo «no las quiero aquí», era «no quiero que ella tenga a nadie aquí». Era control, aislamiento, quitarle testigos. Valentina lo entendió tarde, pero lo entendió. Miguel no estaba peleando por un mal día, estaba desmontando, pieza por pieza, la red de apoyo de Alejandra justo cuando ella estaba más débil físicamente, justo cuando más necesitaba a alguien que le alcanzara un vaso de agua. Lo que Miguel no sabía era que debajo de toda esa tensión, Alejandra ya había empezado a salirse de su órbita. Valentina lo recordaba con claridad, las conversaciones en voz baja, los mensajes borrados, los planes de mudanza. Alejandra le había dicho: «Me voy a ir, ya no quiero estar aquí». Estaban buscando casa, querían volver a vivir cerca, como antes. Alejandra ya tenía 15 millones ahorrados para comprarse un carro. Tenía metas concretas, fechas, ganas y sobre todo, tenía una razón de peso: su hija de 6 años, Brianna. Nadie que ahorra, que busca casa, que planea independencia y que vive por una niña de 6 años está pensando en desaparecer. Ese no era el perfil, pero sí era el perfil de alguien que está a punto de irse y de alguien que lo sabe.
Por eso la fecha importa. La discusión definitiva no ocurrió cuando Alejandra estaba fuerte, ocurrió cuando estaba operada, adolorida, lenta, dependiente. Fue entonces cuando Miguel estalló. No fue un arranque al azar, fue el momento en que él percibió el cambio de fidelidad. Primero la familia, luego él, y a algunos hombres eso los descoloca de una forma peligrosa. El 13 de octubre, un día antes de la llamada de Fresa, Alejandra había marcado a Valentina varias veces, llamadas perdidas, intentos de contacto. ¿Qué quería decirle? Que ya se iba, que Miguel se había dado cuenta, que necesitaba que la recogieran. No contestó, y las llamadas quedaron ahí, como un hilo que nadie jaló. Así que cuando el 14, a las 3 p.m., Fresa llamó con la voz hecha trizas, lo que estaba describiendo no era una simple pelea de pareja. Era la explosión final de un hombre que estaba perdiendo el control sobre una mujer que ya había tomado una decisión. La versión fácil diría, estaba deprimida por la cirugía, pero la línea del tiempo dice otra cosa. Justo después de operarse, en lugar de encerrarse, Alejandra empezó a planear. No estaba cayendo, estaba saliendo. Y cuando una mujer quiere salir, alguien siempre intenta cerrarle la puerta desde adentro. Eso fue lo que Valentina entendió en ese instante. La llamada de Fresa no fue una súplica al azar, fue el aviso de que en ese apartamento, donde días antes las habían echado con un «aquí no son bienvenidas», se estaba escribiendo el acto final. Y que si alguien no llegaba rápido, la historia no iba a contarse como una discusión de pareja. Iba a contarse como una tragedia. La segunda llamada entró a las 3:15 p.m. No traía súplica, no traía esperanza. Era solo una frase, seca, como si ya todo estuviera decidido. Valentina, tu hermana está en urgencias. Ahí se acabó el martes. Lo que vino después no fue un trayecto, fue una huida. Valentina dejó lo que estaba haciendo sin pensarlo. Salió casi corriendo, subió a la moto y se lanzó a la ciudad como si cada semáforo fuera un enemigo. El tráfico parecía una burla. Carros lentos, bocinas, gente que no tenía idea de que al otro lado del teléfono alguien le había dicho urgencias. Se equivocó de hospital primero, porque en el caos hasta las direcciones se vuelven borrosas, y perdió minutos que, en esos casos, pesan como horas. Al fin llegó al hospital de Roma. Ahí el aire era distinto. No era la sala de espera de un resfriado. Era ese tipo de hospital que huele a cloro y a malas noticias. Una enfermera le confirmó lo que más temía. Alejandra estaba en UCI. La palabra UCI no es una sala, es un umbral. A partir de ahí ya no manda la familia. Y entonces lo escuchó. 2 paramédicos se acercaron al guardia y dijeron código azul. Valentina sabía lo que significaba. Código azul es el nombre bonito para decir el corazón se detuvo. Es el anuncio de que el cuerpo ya llegó sin vida y el personal médico está peleando contra el tiempo, contra la biología, contra la estadística. Escuchar eso cuando tu hermana está detrás de una puerta es como estar en el pasillo de un crimen sin poder entrar a la escena. No la dejaron pasar. La puerta se cerró. Adentro, médicos intentando regresar a alguien que quizá ya no quería volver. Afuera, Valentina sola, con una información que lastima más que el golpe. Alejandra llegó sin signos vitales. 10 minutos después, entró Miguel. No entró corriendo, no entró gritando, no entró como entra un hombre que teme perder a la mujer con la que vive. Entró administrando, frío, calculando, mirando más a Valentina que a la puerta donde estaban tratando de revivir a Alejandra. Sus primeras palabras no fueron «¿Cómo está?», no fueron «¿Qué dijeron?», no fueron «¿Respira?», fueron «Venga, yo tengo que hablar con usted». Eso, como si estuvieran en un centro comercial, como si todo esto fuera un malentendido administrativo y no una posible muerte. Valentina explotó, no porque quisiera armar un escándalo, sino porque la verdad se le salió como lava. Mi hermana está aquí por su culpa. Miguel, lejos de quebrarse, de admitir, de llorar, de pedir perdón, soltó una frase de esas que intentan sonar humanas, pero son huecas. Estaba ofuscado, estábamos peleando.
Ofuscado, una palabra demasiado limpia para alguien que minutos antes había mandado a una mujer al hospital sin signos vitales. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando preguntaron por Brianna, la niña, 6 años, 4 de ellos viendo a Miguel en la casa, siguiéndolo con los ojos, llamándolo padrastro. Era lógico pensar que él, en medio del desastre, se haría cargo de ella. Pero Miguel ya no estaba jugando a la familia. Frente a testigos, con la puerta de UCI de fondo, dijo: «Recoja a esa niña, yo soy el padrastro, yo no soy el papá». Así, con la frialdad de quien no solo se quita una responsabilidad, sino que se adelanta a un futuro en el que Alejandra ya no está. Porque eso fue lo que hizo Miguel en el hospital. No entró como un hombre desconsolado, sino como alguien que ya dio por hecho el final y está despejando su nombre de la escena. Su prioridad no fue saber si Alejandra estaba viva, su prioridad fue hablar con Valentina, apartar a la niña, entregarla al papá de Valentina e irse. Y se fue. No esperó el parte médico, no esperó si los doctores lograban revertir el código azul, no esperó a saber si Alejandra iba a salir de UCI o a bajar a morgue. Se salió del cuadro, como si su presencia ahí lo comprometiera más de lo que estaba dispuesto a permitir. Eso no es comportamiento de shock, eso es comportamiento de alguien que ya está operando en modo después, de alguien que asume que la persona por la que supuestamente debía pelear no va a volver, de alguien que no quiere quedar atado ni a una niña ni a una familia que lo señala, ni a la responsabilidad de una muerte sospechosa. No estaba esperando noticias de Alejandra, estaba gestionando las consecuencias de Alejandra muerta. El ritmo frenético de la tarde dio paso a la lenta agonía de la noche. En la esterilidad del hospital, el tiempo se estiró, cada minuto cargado de una espera insoportable. Un médico entregó a la familia el pronóstico, con palabras clínicas que eran como fragmentos de hielo. Alejandra había estado más de media hora sin oxígeno en el cerebro. El diagnóstico era un daño grave cerebral. La mujer vibrante y llena de vida que conocían se había ido, dejando atrás solo un cuerpo mantenido artificialmente. Alrededor de las 8 de la noche, la familia llamó a Miguel. Necesitaban las pertenencias de Alejandra. Su regreso al hospital no fue el de un hombre arrepentido, sino el de un administrador de bienes. Entregó el teléfono, la cédula y el dinero de Alejandra. Pero en medio del zumbido de las máquinas y el dolor silencioso de la familia, su mente estaba en otro lugar. No preguntó por el estado de Alejandra, no buscó una actualización. En cambio, se obsesionó con una única instrucción que repitió como un mantra: tiene que pasar 2 millones de pesos diarios de PayPal a la cuenta porque si pasa más se la bloquearán. Esta frase, tan fuera de lugar en una sala de espera de la UCI, era la clave de todo. Alejandra era el único sostén económico de la pareja. Sus ingresos de las redes sociales se depositaban en una cuenta de PayPal y de ahí se transferían a una cuenta conjunta, la cuenta de ellos. Y lo más importante, Miguel tenía el teléfono de Alejandra anclado a las cuentas de él, dándole un control casi total sobre sus finanzas. Su preocupación inmediata no era la vida de su pareja, sino la continuidad de un flujo de ingresos que estaba a punto de cesar. El plan de Alejandra de abandonarlo no solo era una amenaza emocional, sino una sentencia de muerte financiera para él. Tras entregar sus instrucciones, Miguel se desvaneció de nuevo, esta vez para siempre. Al día siguiente, la familia pudo finalmente ver a Alejandra. Lo que Valentina observó en el cuerpo de su hermana no encajaba con la historia que Miguel había contado al personal del hospital, la historia que había llevado a registrar oficialmente el ingreso como autolesión. Valentina notó un chichón en la frente de Alejandra, y en su cuello la marca no era la línea ancha y abrasiva de un lazo, era algo más específico, más personal. Parecía, según sus palabras, como si tuviera un dedo aquí en esta parte del cuello. Estas heridas silenciosas contaban una historia diferente, una de lucha y violencia, que contradecía directamente la narrativa de un acto autoinfligido.
El final llegó el miércoles 15 de octubre. Valentina había salido a comprar artículos de aseo para su hermana cuando recibió el mensaje de texto de su madre. 4 palabras que detuvieron el mundo. Suba que se nos va a ir. Corrió de vuelta a la habitación justo a tiempo para presenciar el 4º y último paro cardíaco. Los médicos se detuvieron. Alejandra se había ido. En un arrebato de dolor y rabia, Valentina llamó a Miguel. «Mi hermana se me fue por su culpa», le gritó. Al otro lado, solo hubo silencio. Miguel no respondió, simplemente le pasó el teléfono a su madrastra, quien ofreció frases vacías sobre no buscar culpables y encontrar a Dios. La ausencia de Miguel se convirtió en un vacío ensordecedor. No estuvo en el hospital en las horas finales ni en el funeral. Más tarde, en un podcast, justificaría su ausencia alegando que se sentía amenazado, una afirmación que Valentina desmiente rotundamente, asegurando que nadie lo amenazó y que fue su elección abandonar a Alejandra hasta el final. Irónicamente, quien sí estuvo allí, apoyando a la familia en su duelo más profundo, fue Fresa, el mismo hombre que Miguel intentaría incriminar. Días después, la familia obtuvo acceso al apartamento, un espacio ahora cargado con el peso de los últimos momentos de Alejandra. La policía apenas comenzaba su investigación, pero era evidente que alguien se les había adelantado. Miguel, el único con llaves, había tenido una ventana de tiempo crucial. Valentina buscó la caja donde su hermana guardaba sus ahorros, los 15 millones de pesos destinados a su nuevo coche, a su nueva vida. La caja estaba vacía. El descubrimiento más siniestro, sin embargo, fue digital. Miguel le había dado a Valentina la contraseña del teléfono de Alejandra en el hospital. Buscando consuelo en las fotos de su hermana, Valentina notó una anomalía escalofriante. La carpeta de eliminados recientemente estaba completamente vacía. Para una creadora de contenido prolífica como Alejandra, que vivía a través de su cámara, esto era una imposibilidad digital. Era la prueba de una purga meticulosa y deliberada. Como si hubieran eliminado fotos, hubieran eliminado la papelera de fotos, explicó Valentina. Alguien no solo había robado el dinero de Alejandra, sino que también había intentado borrar su rastro digital, eliminando cualquier conversación, foto o dato que pudiera contradecir la historia oficial. El encubrimiento fue tanto físico como digital, las acciones calculadas de alguien que no solo oculta un crimen, sino que busca beneficiarse de él. Semanas después de su desaparición, Miguel resurgió, transformado en el personaje público Zamor One. Inició una campaña mediática calculada para limpiar su nombre, publicando su propia evidencia en las redes sociales. Desde la perspectiva de Valentina, cada publicación era una nueva profanación de la memoria de su hermana. Primero el audio de la pelea, donde se le oye gritarle a Alejandra «boba mentirosa». Valentina cuestionó la naturaleza misma de grabar una discusión, viéndolo como una preparación, como si él supiera lo que iba a pasar después. Luego, el video del baño, una puesta en escena donde mostraba el supuesto lazo y el cuchillo, refiriéndose a Alejandra con un apodo que nunca usaba, mi flaca, en un intento de proyectar una intimidad que se sentía falsa. Valentina señaló las flagrantes inconsistencias. El cuchillo que mostraba no tenía filo y su historia sobre el objeto utilizado había cambiado de un lazo a una sábana. La táctica más cruel de su campaña fue la instrumentalización de una niña de 6 años. Miguel publicó un audio de Brianna en el que supuestamente la niña insinuaba que su madre tenía una aventura con Fresa. Para Valentina, esto fue una bajeza, una violación de los derechos de una menor y un intento desesperado de fabricar un motivo para el suicidio de Alejandra mientras difamaba a un amigo leal. Era un acto de control que se extendía más allá de la tumba, un intento de asesinar el carácter de Alejandra después de su muerte. Las consecuencias de estas acciones recaen pesadamente sobre Brianna. Ahora, bajo el cuidado de Brianna, la niña se aferra a una foto de su madre. Nunca menciona a Miguel, excepto para decir que se fue para China y que ahora quiere un papá nuevo. Está comenzando a recibir la ayuda psicológica que necesita para procesar un trauma que apenas puede articular.
El caso permanece en un limbo legal. La investigación oficial, lastrada por la clasificación inicial de suicidio y la destrucción de pruebas clave, avanza con lentitud. Valentina y su familia se encuentran atrapadas entre el duelo privado y una guerra pública por la verdad. La historia de Alejandra, Baby de Money, es una tragedia moderna sobre la violencia, el control y la lucha por la narrativa en la era digital. Es la historia de una hermana que se niega a permitir que el silencio de un hombre sea la última palabra en la vida de la mujer que tanto amaba. Una promesa de seguir luchando hasta que la verdad finalmente sea escuchada.